Así que vamos a dar paso ahora a la última mesa panel de esta noche. Vamos a tener con nosotros, aquí está la presentación. La galopante inflación del 2021 y la guerra en Ucrania en 2022 han replanteado las estrategias de portafolio del sector financiero a nivel mundial. ¿Qué papel tendrá Latinoamérica en el nuevo mapa global de inversiones? Por ello, esta tarde, el tema es Investment Banking Opportunities in Emerging Markets. Es un honor presentar a los miembros de la mesa redonda: Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA. Cecilia Jiménez, Equity Capital Markets Santander. Humberto Cabral, Managing Partner, Pineal. José Miguel Díaz Goñi, Investment Banking 414 Capital. Octavio Calvo, Investment Banking Intercam. Y como anfitrión de la mesa, Jorge Arce, Chairman y CEO de HSBC México. Bienvenidos Agostina, Álvaro, Cecilia, Humberto, José Miguel, Octavio y Jorge al Risk Management and Trading Conference 2022. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Tenemos el privilegio de tener a unos panelistas de lujo, grandes profesionales y grandes amigos. Entonces, armamos el panel de tal manera como normalmente armamos nuestros negocios de banca e inversión en los bancos que trabajamos, en ciertas verticales, y eso para facilitar la discusión. Entonces, me gustaría empezar con lo que todos sabemos. Tenemos un entorno de mercados global muy, muy complicado, con alta inflación, con disrupción de cadenas productivas, con una guerra, con costos de energía que han crecido de una manera exponencial en ciertas partes del mundo. Y esto hace un entorno complejo, pero que da oportunidades. Entonces, primero que nada, quisiera empezar la discusión con Álvaro. Quiero decir que Álvaro es un gran amigo y un gran competidor. Es más difícil competirle a él que a cualquiera. Entonces, Álvaro, qué gusto de platicar contigo. Álvaro, platícanos de los mercados de deuda. Platícanos del Fixed Income Market en Latinoamérica y en los Emerging Markets. ¿Cómo están y qué estás viendo? Oye, Jorge, mil gracias y gracias a Rismatics por la invitación. Creo que es un gran panel y una gran oportunidad para platicar aquí entre amigos y más con un auditorio tan importante. A ver, estamos en un tema, en una coyuntura bastante compleja, porque aunque tu pregunta parece sencilla, yo creo que hay que tomar varios ángulos. El primero es, si seguimos la teoría y los libros de texto, estamos en una subida de tasas, en un entorno de inflación alta y en un retiro de liquidez a nivel mundial. ¿Esto qué va a pasar? Pues va a complicar el financiamiento y el refinanciamiento de las empresas, de los gobiernos y de los vencimientos que hay por delante, ¿no? Esa es la parte fácil y esa es la parte de la teoría. Yo te diría que tenemos ahora un tema un poco más particular a esta crisis o a esta situación en la que estamos. Uno, que venimos de una crisis de muy corto plazo, una crisis que no se originó por un tema financiero, sino se originó por una pandemia. Todo el mundo entró en la misma dinámica y la misma dinámica fue llenar los mercados de liquidez y bajar tasas, ¿no? Políticas monetarias muy, muy laxas. Y además, la salida de esa crisis fue muy rápida. Nadie pensábamos en mayo o junio del 2020 que para finales del 20, principios del 21, las economías estuvieran creciendo, los mercados estuvieran subiendo y que en general las empresas estuvieran reaccionando de una manera tan buena, ¿no? Además, la particularidad es que todo el mundo entró al mismo tiempo en esto, ¿no? En una política de relajación. ¿Cuál es la particularidad más puntual
y ese sería el tercer punto que estamos viendo ahora. Primero, que las empresas no se endeudaron, ahorraron en CAPEX, en inversión, tienen balances relativamente sanos, pero a cambio de eso, la mayoría de los gobiernos respondieron en ayuda a esta crisis y son los que tuvieron una complejidad de balance más alto. Pero si tú ves un poco a todos los países emergentes, que son de los que a lo mejor me gustaría hablar, su deuda contra PIB, tenemos tres sectores. Países como Argentina, como México, que están más o menos al 100%, y me refiero al 100% no como gobierno, sino la suma de la deuda de gobierno, corporativa y de los hogares, ¿no? En general, bastante sanos. Luego, otro segmento de países donde están entre el 125 y 150, y otros países donde están cerca del 200% de su deuda. Entonces, tenemos diferentes situaciones, por lo tanto, yo creo que no vamos a reaccionar de manera igual todos los países y todos los negocios. Por otro lado, tenemos una situación donde no todos los países estamos saliendo a la misma velocidad, ¿no? Es evidente que Estados Unidos es el eje central para todo el mundo, uno, porque es el motor de las economías, por un lado, en la parte del consumo, y por otro, porque tiene al dólar, que es una de las monedas de reserva donde muchos de los países nos estamos financiando. Entonces, definitivamente que Estados Unidos suba tasas nos va a complicar la vida. Ya estamos viendo que los mercados están reaccionando como deberían reaccionar. Estamos viendo menos emisiones, estamos viendo inversionistas echándose un poco para atrás. Sin embargo, yo creo que una particularidad de este momento fue tal la inyección de liquidez, que la liquidez va a estar aquí por mucho tiempo. Entonces, yo mi primera visión y predicción es que nos estamos comportando de manera lógica. Sin embargo, hay ciertas variables y parámetros que van a hacer que tengamos particularidades. Y en ese tema muy particular, yo creo que vamos a tener rangos tanto de tasas como de liquidez y van a ser ventanas que entran y salen. Tampoco va a ser un ciclo así tan definitivo y tan marcado como el que veníamos teniendo, ¿no? Y por último, pues estamos viendo un comportamiento muy diferenciado en las diferentes monedas, ¿no? Hay países que se están devaluando mucho más. México es un poco la excepción. Yo creo que es ahí por diferentes razones. Una es, tenemos unas finanzas relativamente sanas, como lo mencioné, pero también el adelanto Banxico en las tasas hizo que el diferencial de tasas marcara que salga mucho más costoso hacer el corto del peso mexicano que lo que todo el mundo siempre hacía cuando hay crisis de estas, ¿no? Entonces, ¿yo qué estoy viendo? Estoy viendo mercados con subidas y bajadas de volatilidad, subidas y bajadas de la liquidez que hay. De momento parece que nos estamos comportando como deberíamos. Sin embargo, otra de las particularidades es que el mercado todavía estamos apenas empezando y ya está poniendo en precio que las acciones de los gobiernos y los bancos centrales va a funcionar, ¿no? Ya estamos viendo que la inflación en teoría va a estar mucho más baja dentro de poco, que las tasas, que las economías se van a desacelerar y que por lo tanto los bancos centrales van a tener que bajar tasas, ¿no? Ya tenemos curvas invertidas. Yo, hacía manera de conclusión, tendremos retos. Las fórmulas del pasado no necesariamente van a funcionar hoy en día, pero creo que van a tener ventanas y lo que yo recomendaría tanto para el inversionista como para los emisores es que estén preparados. Las ventanas van a estar ahí y vamos a tener que aprovecharlas. Por suerte, en esta parte que estamos viendo, el futuro próximo, pareciera que los vencimientos futuros que tenemos en el corto plazo, año 23, año 24, 25, no son demasiado exigentes y entonces tendremos ventanas para actuar en este sentido, ¿no? Un follow-up para estos comentarios. ¿Dónde ves valor en la curva para los inversionistas y para los emisores? Sobre todo los soberanos enfocados. Mira, la verdad es que ahorita las curvas están demasiado invertidas, ¿no? Entonces, claramente, el largo plazo es lo que más valor ofrece por el momento, ¿no? Aquí vamos a tener una dicotomía porque no siempre donde está el valor para el emisor va a estar para el inversor. Entonces, dependiendo qué quieras hacer, vas a encontrar más o menor liquidez, ¿no? Yo lo que sí estoy viendo y creo es cada uno de mis clientes o gobiernos se están enfocando en los puntos donde hay liquidez, pero están escogiendo un poco sus batallas. Ejemplo, tenemos clientes que a lo mejor están emitiendo a niveles a puntos de 3 años que pareciera que está caro,
Pero en este sentido, lo que antes hubieran hecho, que era cubrir y tener una tasa fija bien centrada, pues lo que están haciendo, lo están haciendo a tasa flotante, ¿no? Esperando a lo mejor fijar cuando las tasas en 1 año y medio, 2 años empiecen a bajar. Entonces, yo creo que es muy diferente. Hoy tenemos también incluso la diferencia entre lo que es tasa real y tasa nominal. Muchos inversionistas, sobre todo los de largo plazo, los players que están constantemente en este mercado y están demandando el tema de UDIs, por ejemplo, obviamente eso de corto plazo le va a salir muy caro al emisor y pareciera ser que con la incertidumbre que tenemos, pues podrían permanecer ahí, ¿no? Si tú hoy ves la curva o el negocio americano, las tasas reales en Estados Unidos son negativas. De hecho, México es de los pocos países donde ya estamos llevando a tasas reales positivas a través de la tasa nominal, ¿no? Entonces, yo creo que será un tema muy puntual, muy específico del spread del riesgo del emisor, como en el plazo que está viendo y un poco donde encuentra la liquidez. Como en muchas de estas situaciones de crisis, no hay peor liquidez que la que no hay. Entonces, lo primero es encontrar este sweet spot donde hay dinero y luego ya escoger el formato en el que puedes hacer. Tú puedes emitir en tasa flotante y el inversor siempre podrá fijarlo si lo que quiere es tener su riesgo a tasa fija, ¿no? Eso nunca está peleado. Perfecto. Pues basado en estos comentarios, me gustaría continuar con Octavio, gran amigo también. No sabía que se llamaba Octavio, era el chico. Así lo conoce todo el mundo. Querido Octavio. Gracias, Jorge. Basado en estos comentarios, Octavio, y lo que estamos viendo en los mercados y en el apetito de riesgo de inversionistas locales e internacionales, ¿cómo ves para empresas en la región, emerging markets, accesar los mercados de capital de deuda en México, en otros países de la región y en los mercados internacionales? Mira, Jorge, es muy buena pregunta. Antes que nada, también gracias aquí a Riskmatics por habernos invitado aquí a este panel. Pues mira, vamos a dividirlo en dos. Básicamente tienen los emisores su mercado natural, donde van y salen a levantar recursos, no sé, en los mercados locales, y cada mercado en Latinoamérica y en los mercados emergentes pues tiene sus particularidades, ¿no? Te diría que si vemos México, pues México es muy enfocado a empresas investment grade, y cuando digo investment grade son AAA local mexicano, ¿no? AA. Esas empresas sí tienen acceso al mercado local y pueden ir hasta 10 años, ¿no? 10 o 12 años. Y si es necesario en estructuras amortizables, hasta algo más. Y también tienes el tema de ya las empresas que ya no pueden levantar recursos localmente, habían estado accediendo a los mercados internacionales. Podían ser empresas que ya habían saturado a sus inversionistas locales y salían a los mercados internacionales. Muy fácil levantar dinero, y aún hoy, para empresas que tengan grado de inversión. Donde vamos a empezar a ver ya problemas es en el tema high yield, ¿no? Las empresas que abajo del BBB-, que tenían que salir a los mercados internacionales, hoy sí tienen un problema, dado que hay un ambiente de risk-off. Estamos viendo a la comunidad de inversionistas muy echada para atrás, sobre todo por temas, no sé, particularmente en México, con empresas del sector financiero no bancario, ¿no? Hemos visto ya pues 3 quiebras importantes. Empezamos con Alfa Credit, Crédito Real y ahora Unifin, pues que le ha dado mucha volatilidad a ese mercado, ¿no? Entonces, volviendo al tema, yo creo que para las empresas con buena calidad crediticia, el mercado local es una avenida muy importante, y también el mercado internacional. Claramente están subiendo los niveles de emisión, suben las tasas, ligeramente los spreads, pero como decía Álvaro hace poco, sigue habiendo liquidez, sobre todo en los créditos sólidos, ¿no? El tema ya va a venir
les digo, para lo que caiga abajo de grado de inversión, ahí sí, desgraciadamente este mercado se abre y se cierra, lo tienes que estar siguiendo muy de cerca, pero te digo, se ve bastante cuesta arriba hasta que no entremos en un ambiente un poco más estable, ¿no? Yo diría eso a grandes modos. Mira, y si uno platica también del mercado bancario y lo que pasó en los países donde operamos, despertaron los portafolios de una crisis muy profunda, muy robustos. En México, por ejemplo, que podemos poner de ejemplo, los portafolios fueron muy resilientes. Las empresas que a pesar estuvieron en problemas importantes, con las 3 excepciones que acabas de decir y ese sector que tiene peculiaridades, gran parte de la economía despertó. Entonces, sí vemos compañías que a pesar de que no son investment grade, sí son resilientes, han probado que pueden sobrevivir en las buenas y en las malas. Entonces, el mercado de deuda internacional a lo mejor es un poquito más complicado y tiene peculiaridades. Entonces, tú no ves ahorita que empresas non-investment grade puedan accesar a los mercados locales e internacionales. Mira, desgraciadamente las non-investment grade no pueden, por lo menos en el caso de aquí del mercado local mexicano, no pueden ir al mercado, no hay demanda, ¿no? Entonces, o estructuran, no sé, bursatilizaciones y ese tipo de financiamiento, o no pueden allegarse a recursos, ¿no? Ahora, yo creo que empresas corporativas, en el rango de los dobles Bs más, pues sí van a tener la oportunidad de salir, ¿no? Pero va a tener que ser, tienes que escoger el momento, como decía hace rato Álvaro, tienes que estar listo, tener la documentación lista, y en el momento que hay una ventana, jalas el gatillo y te llegas de los recursos, ¿no? Entonces, sí, te digo, no veo que se cierren materialmente o tremendamente los mercados, pero va a haber sectores favorecidos y sectores que realmente les va a costar mucho trabajo, ¿no? Okay. Muchas gracias, Octavio. Y ahora vamos a mudarnos un poquito al mercado de capitales, al mercado de equities en la región. Y aquí es una historia de varios mundos, ¿no, Humberto? ¿Qué está pasando en México? Estamos viendo delistings, mientras en otros países como Brasil están en listings a números récords. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa situación? Muchas gracias, Jorge, y agradezco mucho a Arismatics la oportunidad de estar aquí con ustedes, y buenas noches a todo el panel y a la gente que nos acompaña en el panel. Si te parece, antes de contestar directamente la pregunta México-Brasil, déjame dar nada más 3 o 4 puntos que creo que son muy importantes para poder entender esa dinámica. A mí me toca darles en este panel, y lo decíamos antes de entrar al aire, las malas noticias, ¿no? Porque el mercado de equity no se ve nada bien. En este momento, yo les diría que en los mercados globales se está esperando que este año sea, en términos de volumen, el peor incluso en décadas, ¿no? Para hablar de volúmenes específicos, ¿no? Y de lo que puede pasar. Y en mercados emergentes, pues las cifras van a ser peores, dependiendo obviamente del tamaño del mercado y de la madurez del propio mercado. Yo estoy enfocando, yo diría más a C-Corps o a corporativos y a la historia que hemos visto, a lo que hemos visto ahí. La buena noticia, no todas son malas, es que esto responde a ciclos. Estos ciclos ya los hemos visto en el pasado y sabemos que el desempeño de los mercados puede cambiar a través del tiempo, así es que esto no va a ser permanente, ¿no? No se mueve a la velocidad del mercado de deuda como lo comentaban anteriormente, pero hay recuperaciones y las recuperaciones son también bastante resilientes. ¿A qué me refiero con ciclos? Y ya lo comentaba también Álvaro al principio. En una economía de expansión, en donde tenemos, yo les diría, además de otras 4 cosas fundamentales: crecimiento económico, inversión, ciclos de tasas a la baja o estables, y también inflaciones contenidas, o yo les diría inflaciones aceptables, esto permite que las valuaciones de las compañías
pueden llegar a niveles tal o tan atractivos para el emisor potencial que inmediatamente escoja los mercados de capitales como su fuente primaria de fondeo. La última vez que vimos un ciclo así, y ahorita en cuanto empecemos con la discusión me podrán corregir, pero en 2012 y 2014 hubo récords en todos los mercados globales, en los mercados de equity. No hemos vuelto a ver un ciclo como este hasta ahora, la pandemia y donde estamos ahora, ¿no? ¿En dónde estamos parados hoy? Pues justo, repitiendo un poco lo que decía Álvaro, pues estamos en el lado opuesto, ¿no? Crecimientos económicos o muy pobres o nulos, falta de inversión, inflaciones altas, ¿no? Y tasas al alza. Eso evidentemente tiene un impacto negativo en las valuaciones y eso pues, no va a estimular a los emisores a ir a levantar capital porque pues, la dilución va a ser mucho mayor, van a levantar mucho menos monto para sus empresas y bueno, si no tienen proyectos de inversión relevantes, pues para qué irían al mercado también. Como decía, ya entrando a mercados emergentes, la situación es mucho más delicada y hemos pasado desde países en donde no hay ninguna colocación en mercados emergentes a donde hemos visto una colocación en 2019 en México y a Brasil, ¿no? Que Brasil históricamente ha sido yo diría que por mucho en mercados emergentes, hagamos por un momento a un lado China, pero en mercados emergentes Brasil ha sido el que tiene el mercado de equity más desarrollado a lo largo del tiempo. Y alguien diría, bueno, ¿y esto por qué es, no? Ahorita que les hable de cuáles son las cosas que han hecho bien en Brasil, vamos a poder ver lo que no se ha hecho bien en los otros países, incluyendo México, ¿no? O al menos no se ha hecho a ese nivel. Históricamente, en Brasil ha habido un emprendimiento muy fuerte en la naturaleza y en el ADN de los brasileños. Esto está cambiando. En México se ha vuelto un país de emprendedores y, como les decía, pero esto es muy reciente, ¿no? Los brasileños llevan muchos años en esto. La base de inversionistas en Brasil es muy profunda, tanto en las personas físicas como en institucionales, incluyendo hedge funds, que proveen al mercado de mucha liquidez. La regulación, yo les diría, los reguladores brasileños históricamente han sido bastante amigables y muy ágiles, ¿no? Para que las empresas se puedan hacer públicas. Y obviamente todo esto pues ayuda a que este mercado siga evolucionando a muy buena velocidad. Por el otro lado, históricamente también se ha visto que el mercado de deuda local no ha sido tan profundo como el de equity, en donde sus plazos han sido demasiado cortos, hay variaciones muy importantes en sus tasas base y también en los spreads, y históricamente pues, se han enfocado mucho más al mercado de equity. Con esto que les digo, pues, ¿cuál es la expectativa? La expectativa de corto plazo es que mientras continuemos con este escenario macroeconómico global, pues no vemos un regreso de los mercados de equity. Por el contrario, ¿no? Lo que seguiremos viendo es lo que ya hemos observado, especialmente en México, empresas buscando deslistarse. Así es que, aun y cuando esta actividad de desliste no nos gusta verla, ¿no? Por todos los impactos que tiene en el mercado y el mensaje, ¿no? que estamos enviando en general a los inversionistas de mercado. Esto es bien común, en general, es parte del proceso de una emisora cuando ya es pública, pero cuando tienes un volumen consistente de transacciones en el mercado, la verdad es que no se nota. El tema es cuando no hay emisiones en el mercado nuevas y tienes pues salidas consistentes o deslistes, es mucho más notorio, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Creo que es lo que vamos a estar viendo desde mi perspectiva, Jorge. Yo creo que oportunidades como Sicor se ven complicadas para levantar recursos en este mercado, pero sí operaciones que tengan que ver con alternativos, y ahí nos podemos ir a toda la lista, ¿no? de emisiones potenciales en alternativos. Creo que ahí hay espacio y puede haber oportunidades importantes, ¿no? Pero una pregunta, Humberto. Eso no quiere decir que el mercado mexicano no esté invirtiendo en acciones. Invierte a través del SIC
o invierte de manera internacional. Tenemos un pool de capital con las Afores que está creciendo de una manera muy acelerada. Yo creo que es el pool de capital creciente más, que está creciendo más rápido en los mercados emergentes. Entonces, sí hay interés en acciones, pero no necesariamente a través del mercado mexicano, sino a través del SIC o a través de listados internacionales de estos unicornios que estamos viendo y que van a salir. Porque sí hay un pipeline de empresas que van a salir al mercado. Sí, sí hay un pipeline y como decía, lo que hemos visto es ese pipeline está mucho más enfocado a alternativos, son más fondos, fibras, CKD, SERPIs, que están más en la economía directa o en sectores muy, muy específicos en donde claramente puede haber oportunidades relevantes. Como corporativos es más complicado. Tú hablabas ahorita, oye, si tenemos a las Afores y hay tanto flujo ahí, ¿por qué no hay liquidez, no? Pues el hecho de que no haya suficientes emisoras, el hecho de que no tengan suficiente papel las Afores para estarle dando una rotación adecuada a esos portafolios, pues hace que cuando salen nombres muy importantes mexicanos al mercado, pues se los queden, ¿no? Como parte de su posición, y eso no permite que haya profundidad en el mercado en la parte de liquidez. Ahora, ¿por qué se dan estos deslistes? Si hacemos un análisis, es bien curioso, bueno, es bien muy relevante lo que voy a comentar ahorita, pero si vemos las valuaciones en términos de dólares de varias empresas mexicanas, y las comparamos con los valores actuales, nos vamos a dar cuenta que hay una pérdida de valor que puede ir desde 35% hasta por encima del 50%. Entonces, esa es una invitación clara a un emisor en donde sus fundamentales están sólidos, ya demostró que la pandemia no le hizo ningún impacto o ya se recuperó de la pandemia, que lo están haciendo muy bien y el mercado no lo reconoce en su precio. Y no lo reconoce, pues, yo te diría que fundamentalmente porque no hay ese volumen de liquidez en el mercado, entre otras cosas. Entonces, eso hace que las compañías se encuentren que hay un precio muy adecuado para básicamente recomprar sus acciones, ¿no? Muchas gracias, Humberto. Y ahora nos cambiamos al mercado privado de equities. José Miguel, platícanos un poquito cómo ves la perspectiva, cómo ves el pool de capital de private equity en los mercados emergentes en Latinoamérica y cómo ves la posibilidad de seguir haciendo deals de este tipo. Claro, Jorge, muchas gracias. Gracias a mis amigos panelistas, competidores a los que respeto mucho, grandes amigos. Cecilia, la única mujer entre nosotros que, bueno, pues aquí te aplaudiremos ahora que te toque hacer tu panel. Pero bueno, no, qué bueno que me preguntas esto. Mira, el tema de private equity es un mercado que va en contra de todo lo que mencionaron ustedes. La volatilidad de la materia prima de ellos es la mayor materia prima que hay. Esa es una. La dos, son los reyes de los promedios, ¿no? Lo que siempre nos enseñaron en inversiones que tienes que promediar latitudes, monedas, seasonings, es lo que hace el private equity. El private equity nunca te va a invertir todo el capital que levanta en un año, no lo va a invertir en una latitud y no lo va a invertir en una sola empresa o en un sector. Y todo esto te lleva a generar los retornos y el alfa que genera este mercado. Eso es por un lado. Por el lado de mercados emergentes, si es un private equity local, pues ya está rompiendo ese principio de diversidad. Hay fondos GPs, como se les llaman, a los manejadores de estos fondos, que están basados, hay varios que están en Chile, hay algunos que están en Argentina, otros que son regionales, pero que están atrapados de no tener ese derecho de diversificación de riesgo. Por lo tanto, esos manejadores de capital privado van en disminución en su tamaño y en su número. Por otro lado, tienes endowments a nivel global que buscan diversificación en estos mercados y que dado que no existe esa diversificación de riesgo, pues hay pocos gestores en estas regiones. También hay otra cosa, y va enlazado un poco a lo que comentaba Humberto hace un momento sobre la liquidez de los mercados.
La salida natural de cualquier inversión de un fondo de capital privado, la ideal es un estratégico. La segunda, el estratégico, pues va siendo el mercado público de capitales. Y la mejor de estas sería cuando haces un estratégico compitiendo con un pricing en un mercado público, que se han dado casos. Pero cuando tú tienes un mercado que no proporciona la liquidez y tienes una generación de negocio en un país que no genera la diversificación de riesgo, empiezas a entrampar los retornos de los fondos de capital privado y por lo tanto los inversionistas, los LPs que reciben este nombre por ser la característica de ser pasivos a las decisiones de inversión, pues empiezan a buscar gestores que les den esa diversificación y que les ofrezcan los retornos que están buscando al invertir en fondos de capital privado o alternativos, como mencionaban un poco antes. Resumiendo un poco esto para entender, cuando mencionas mercados emergentes, liquidez hay inversionistas con apetito, más en México que en otras partes de la región. Si me permites dar algunos números, Chile, que es el sistema más longevo de pensiones, como lo conocemos hoy en día, de contribución definida, valía 220,000 millones de dólares hasta antes de la pandemia. Hoy vale 170,000 millones de dólares. Primer efecto, tipo de cambio. Segundo efecto, retiros, desempleo. Es lo que estamos viviendo en la región. México era al revés. México estaba en 170, 180. Hoy vale 220, creciendo a doble dígito. Cambios gubernamentales donde están incrementando las aportaciones patronales y del empleo, donde vamos a ver que más que se duplica el fondo manejado por las Afores, fondos manejados por las Afores, los siguientes 5 años. Los siguientes 5 años el mercado mexicano va a valer cerca de los 500,000 millones de dólares. Hoy vale 220. En la región Latinoamérica, pues vemos, como les decía, el país con los recursos más grandes, que era Chile, que hoy va en detrimento. Perú y Colombia, el mismo tema, retiros. Brasil, un mercado de private equity nulo. En Brasil nació el tema de las AFPs y los inversiones alternativas, donde pedían involucramiento y en tomas de decisión a las AFPs, lo cual pues realmente no es adecuado porque tienen que ser inversionistas pasivos, lo cual inició un mercado con muchos defectos. Por lo tanto, los AFPs brasileños para fondos de capital privado proviene de los family offices, igual que en Chile, igual que en Perú, bueno, Perú en menor medida. En México eso no existe. En México los family offices lo que buscan es ellos hacer las inversiones. Buscan que los inviten a invertir, no que les pidan su dinero para ir a invertir, ¿no? Entonces el mercado de family office en México está nulo. Otra cosa que quiero mencionar es, desde el punto de vista de oportunidades de inversión, cuando decía al principio que la volatilidad es la materia prima ideal de los fondos de private equity, ayer cené con uno de los fondos gestores de software más grandes del mundo y me comentaba que las dos inversiones que han hecho en su fondo 8 las han hecho deslistando empresas del mercado público, porque son las mejores oportunidades. Las que estaban ellos viendo para invertir siguen siendo en sus pretensiones de valor muy parecidos a como estaban antes de la pandemia. Sin embargo, las empresas públicas que estaban tradeando a 18 o 20 veces EBITDA, están comprando 8.5 veces. Entonces, realmente es un mercado que se voltea a ver las oportunidades siempre en dónde están. Y se están dando, ¿no? Están deslistando los mercados internacionales esas empresas por el valor intrínseco que tiene la inversión. ¿Qué más te puedo decir, Jorge? Creo que con esto te doy un poco la perspectiva del apetito que hay de parte de los inversionistas y el poco foco que hay de fondos dedicados a una región en específico o a un país en específico. Y la razón de que no se dediquen es precisamente va de la mano con lo que comentaba Humberto, la falta de liquidez en los mercados. Una pregunta, José Miguel. Y estamos viendo un trend que los fondos de private equity van a ser locales con inversionistas locales o van a ser globales en las cuales hasta las Afores y los fondos de pensión de otros países inviertas en ellas.
¿Qué estamos viendo en el trend? ¿Cómo ves el futuro? Yo definitivamente lo que veo es fondos globales, los fondos locales desapareciendo. Veo una necesidad importante de los sistemas de pensiones sobreregulados como es el nuestro, de diversificación de riesgo. México es uno de los pocos países que tiene limitado la inversión extranjera por parte de los fondos de pensiones. Tienes a Colombia que lo tiene al 50% de los límites de inversión extranjera, pero tienes a Perú, Chile que no tienen un límite. México lo tiene hoy a un 30% de inversión extranjera. Tienes inversiones alternativas a un 20%. Tienes que hacer magia, ¿no? Para que las Afores se vayan del 30% de inversión extranjera o de equities del 20% se vayan al 40 o al 50, tiene que ser el uso de derivados. Eso, pues, es cuando empiezas a encontrar derivado que tu regulación no te lo permite, tienes que empezar a encontrar las métricas para poderlo hacer. Y así es como se van desarrollando poco a poco las oportunidades de inversión de los LPs. Referente exactamente a GPs, como dije al principio, veo a los gestores enfocados a un solo país o una región desapareciendo. Veo que el mejor escenario sería donde las oportunidades de inversión en países como México, como los grandes unicornios, ya tuvimos aquí en México, tuvimos unicornios que ya han llegado a los 10,000 millones de dólares. Tienes a Kavak, que su última transacción de capital, que no fue primaria, fue secundaria, fue de 10,000 millones de dólares. Su última primaria fue 8,700. Que a lo mejor ustedes dirían, oye, esas valuaciones hoy no valen eso, o deberían no de valer eso porque están sobreexcitadas. Esos niveles se llega con el último inversionista de la cadena de valor de una inversión de este tipo, que hay algunos fondos que siempre entran en el último ticket antes del IPO. No voy a decir los nombres de estos, hoy están teniendo algunos problemas de evaluación fuertes, pero en esa cadena tienes fondos. Si salimos de Los Ángeles, de los inversionistas ángeles, y me puedo olvidar un poco de los VCs, y me voy al Growth Capital, que es donde ya la empresa ya tiene EBITDA, donde ya tiene flujo positivo, donde lo que le hace falta es una inyección de capital para exponenciar lo que hoy saben hacer a otras latitudes. Si nos basamos en ese mismo, son tickets ya de evaluación de 200 millones de dólares, donde con 50 millones de dólares tomas una cuarta parte de la compañía. El siguiente levantamiento de capital va a estar rozando el unicornio. Va a estar entre los 800 La siguiente, que sería la tercera ronda, ya estaría arriba de los 1,500 millones. Tercera, cuarta, quinta ronda, ya están llegando arriba de los 5,000 millones de dólares. ¿Quién pierde con un ajuste del mercado? Pues no pierde el primer ticket que puso el VC. No pierde, porque ya salió. No pierde el que puso el primer ticket del Growth. Acaban perdiendo los que llegan más tarde, donde tienen los bolsillos más profundos y toman el mayor riesgo, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Ya tenemos 9 unicornios en México. Que esos unicornios, muchos nacieron no en México, nacieron en la región, en Chile. Nacieron en Chile o nacieron en Colombia y tomaron tamaño en México por ser la economía de las más grandes de Latinoamérica. ¿Sí? Eso es lo que veo yo para esta industria de private equity, Jorge. Muchas gracias, José Miguel. Vamos con Ceci. Nadie más conoce más del mercado de bienes raíces en la región y en los mercados emergentes que Ceci. Entonces vamos a tomar la oportunidad. Ceci, esta pandemia cambió todo el paradigma de esa industria. ¿Qué estás viendo como oportunidades? ¿Qué estás viendo como retos? ¿Qué oportunidades de financiamiento, de inversión ves en este sector? Súper. Bueno, me sumo a los agradecimientos del resto de los panelistas. La verdad es que es un gusto compartir con este grupo tan distinguido, no solo de profesionales, pero de amigos. Y el agradecimiento a Rismatics por la invitación. Entonces, entrando en el tema de real estate, yo creo que, por supuesto, como todas las crisis o como todos los ciclos, esta pandemia trajo oportunidades sin duda y trajo muchos retos también. Partamos por las oportunidades. Yo te diría que hay 3 grandes bloques de oportunidades y esto es, diría que across the emerging markets y across the market en general.
no solamente aplicable a México y América Latina. Entonces, en primer lugar, te diría que hubo oportunidades de consolidación, ¿vale? Entonces, todos aquellos que estaban líquidos, que existían en el 2008 y que aprendieron esa lección del apalancamiento excesivo o extremo cuando se te cierran los mercados, todas aquellas empresas que estaban líquidas y con poco apalancamiento tuvieron la oportunidad de consolidar, de comprar a aquellos competidores en la industria, en la región o en otras regiones donde se querían expandir, que no tenían a lo mejor esa flexibilidad financiera para poder hacer frente a sobre todo el primer año de la pandemia, donde había todavía mucha incertidumbre y que no tenían a lo mejor la liquidez para seguir subsistiendo y tuvieron que vender stakes parciales o totales. Por poner un ejemplo, México, a diferencia de los mercados, México en la parte de real estate, a diferencia de los mercados de Estados Unidos o de Brasil, incluso de Chile, es un mercado donde el desarrollo de real estate se hace con mucho menos apalancamiento en general. En Estados Unidos vemos niveles arriba del 50%, mismo caso en Brasil, Chile por ahí del 50%, y en aquellas economías donde tienes elevados niveles de apalancamiento financiando el desarrollo de real estate, tienes eventos de cadena que se te gatillan mucho más rápido. En México la realidad es que no ha sido así porque no tienes una deuda a la que hacer frente y eso hace que nada más el bid y el ask se te separen, pero no tienes eventos de cadena o donde se catapultan un poco en la nueva realidad y se reflejan las nuevas condiciones de mercado. Entonces, primero las oportunidades, la consolidación. El segundo punto que tuvimos de desarrollo importante durante la pandemia en términos de real estate es todo lo que tiene que ver con el logistics producto del e-commerce. El e-commerce llegó de repente a florecer, ¿vale? En los mercados latinoamericanos, dependiendo si estás mirando Chile, Brasil, Argentina, México, los niveles de penetración del e-commerce estaban en el mid to low single digit de ventas de e-commerce, a diferencia de los mercados desarrollados que están por arriba del 20%, ¿vale? Entonces, en un entorno como el que tuvimos, donde de la noche a la mañana se cerró prácticamente todo el comercio y tuvimos que hacer este lockdown, tuvieron la oportunidad, el e-commerce creció con mucha fuerza y tienes dos impactos. En la parte retail, aquellos retailers que habían invertido en las plataformas de e-commerce, pues tuvieron una ventaja por sobre aquellos que se habían quedado un poco rezagados. Y en segundo lugar, el impacto en la parte logística fue tremendo. Y voy a tomar México porque es un mercado de los más grandes de logística de toda la región. Antes de la pandemia, México ya tenía un mercado de logística muy desarrollado, con Ciudad de México es uno de los mercados de logística más grandes del mundo, con una ciudad de 25 millones de habitantes, pues era imposible que no. Y la parte logística, desde el punto de vista de capacidad y de precio, es un mercado que hemos visto boyante en los últimos no solamente 3-4 años, pero previamente veníamos con un buen trend. Entonces, toda la conversión, toda la última milla tuvo un desarrollo importante. La parte de infraestructura real estate logística ocupa habitualmente más espacio que la industrial tradicional, porque además de tener el espacio para tener el stock de las mercancías, tienes que tener espacio para las cosas que te regresan. Entonces, la realidad es que los espacios logísticos tuvieron una tremenda oportunidad y aquellas empresas enfocadas en este negocio, la verdad es que creo que han sido de las más beneficiadas en el universo de real estate. ¿Vale? Y esto a nivel de toda la región, emerging markets, developed markets, pero diría que sobre todo emerging markets, LATAM, por la poca infraestructura o la infraestructura más limitada que teníamos hasta antes de la pandemia. Y en tercer lugar, una tercera oportunidad en real estate en general es el desarrollo de nuevos espacios. Al final, la flexibilidad llegó para quedarse. Esto del espacio híbrido donde estamos ahora, a lo mejor hace 3 años atrás este panel lo hubiésemos tenido en vivo y en directo en algún lugar. Esta flexibilidad es algo que llegó para quedarse y que las organizaciones y los corporativos necesitan tener los espacios también, por mucho que tengamos home office, en muchos casos todavía que sigan con este esquema, de tener espacios corporativos que te permitan realizar el resto de las actividades. El coworking era una parte dentro del nicho de oficinas que antes prácticamente ni pintaba. Hoy representa cerca de un 5% del total del inventario que se está desarrollando en oficina a nivel regional, está enfocado en la parte del coworking. Entonces, yo te diría, Jorge, que para resumir,
yo creo que desde el punto de vista del real estate vimos para mí esas tres grandes oportunidades. Primero, una consolidación y aquellos que estaban listos desde el punto de vista de financiero y de billetera para poder salir a consolidar los nichos que querían o geografías nuevas. En segundo lugar, lo relacionado a la logística y el e-commerce. Y lo tercero, el desarrollo de nuevos espacios en el universo de real estate, mucho más en línea con las nuevas tendencias del flexiworking, del coworking, de espacios corporativos colaborativos. Y aquí, bueno, los diseñadores y un poco las grandes ideas de pues, great minds de diseño y de innovación están sin duda tomando esas oportunidades. Retos. Yo creo que los compañeros del panel han mencionado varios de los retos y creo que coincido. Yo creo que hoy por hoy el reto más grande que vemos en el mercado real estate en la región es que existe una desconexión en los precios que estamos viendo en el mercado público y en el mercado privado. Una desconexión total, ¿vale? El sector hotelero, ¿vale? Para esto. Entonces, mientras el mercado público los está evaluando con un descuento enorme, en el mercado privado vemos que, y a lo mejor parte de esta evaluación viene de producto de los flujos, con entornos de tasa más altas, en un universo real estate tú dices, estas son bond proxies, son flujos recurrentes, lo descuento una tasa más alta, pues la evaluación baja. En algún análisis de sensibilidad que hicimos hace algunos años en el banco, estimamos que cada 100 puntos básicos que subía la tasa cuando estabas en el orden del 7%, el impacto en el equity era aproximadamente, 100 puntos básicos te pegaba 7% en el equity. Entonces, con 200 puntos básicos que tengamos, pues ya tienes un 14%, con 300 puntos básicos vas en 20%, and so on and so forth. Entonces, por una parte, los mercados privados descuentan los flujos y es el principal método de evaluación a lo mejor para real estate, la evaluación de real estate, mientras por otro lado tenemos un mercado privado que además considera las transacciones comparables y además considera el costo de reposición, que ha subido de manera significativa producto de lo que tú mencionabas al principio, la energía, el costo de los insumos, el cemento, el vidrio, el acero, etcétera. Entonces, la cadena de suministro y todo lo que ha impactado los insumos. Entonces, hoy por hoy es prácticamente el reto está que no se puede levantar o cuesta muchísimo trabajo levantar capital en el mercado público y en el mercado privado sí estamos viendo que existe una oportunidad, ¿vale? ¿Cómo se está levantando capital en el mercado privado? Ha sido principalmente, te diría yo, a través de private equities. Coincido con Goñi que este levantamiento de capital va a venir principalmente de private equities más globales, más internacionales, no necesariamente locales, que están buscando aquellas oportunidades y estas disrupciones del mercado, que es precisamente lo que, en mi opinión, estamos viendo hoy día en el mercado particularmente de real estate. Y si quieres, aquí me detengo. Muchas gracias, Ceci. Hay trends importantes que tenemos que mencionar y aquí todos los mercados son diferentes, ¿no? En México, los parques industriales de empresas exportadoras, del nearshoring, de estas cadenas productivas globales, en la cual hay partes de México, en México hay varios Méxicos, pero este México está creciendo a tasas de China o de Asia en el empleo, en el uso del real estate. ¿Qué oportunidades ves? Si está pasando esto, hay este scarcity y que está creando este valor. Totalmente y 100%. Y coincido con el que hay varios Méxicos, varias oportunidades y puntualmente el hecho de estar al lado de la geografía de consumo más grande del mundo, la verdad es que sin duda te abre oportunidades. En la parte doméstica tienes lo que mencionábamos hace un rato del tema logístico, especialmente en aquellas ciudades grandes que sigue con mucha fuerza. Pero todo lo que tiene que ver con el nearshoring es una oportunidad y es algo que vemos que se está materializando
no solamente este año, empezó a materializarse después del 2016. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se está esperando es que México tenga un crecimiento todavía en la parte industrial, de real estate industrial más enfocado a manufactura y exportación del orden de 8% en los próximos 5 años, continuamente desde los niveles que estamos hoy día, que son cerca de 60 millones de metros cuadrados de inventario de propiedades industriales. Solo para darles algunos ejemplos, en la zona norte del nearshoring, si uno mira México y mira Estados Unidos, no hay prácticamente ninguna región, ninguna de las principales de México y de Estados Unidos que tenga un vacancy mayor a 4%. Para hacer una comparativa, la parte de centros comerciales de retail en México, el vacancy es 10% en nacional y la parte de oficina es cerca de un 25%. Niveles menores a un 5% es algo así outrageous, es nunca visto. Y ahora resulta que en toda la parte norte de México y en toda la parte sur de Estados Unidos estamos con niveles más constrained que eso. Entonces, y eso al final lo que tiene de implicancia es que se está desarrollando inventario adicional, que los precios están subiendo, hay un lease spread positivo que te implica que los precios están subiendo por arriba de la inflación y que sin duda vamos a tener un mercado súper boyante, vamos a continuar con un mercado boyante, particularmente en la parte industrial, producto de esta búsqueda de espacios adicionales para poder abastecer los mercados del norte. Como antecedente, desde el punto de vista de inversión, la inversión marginal que estamos viendo en private equity y en real estate para industrial, yo diría que es la principal. Si yo miro el mercado público, las empresas industriales son hoy día las que tienen un menor descuento contra su net asset value. Esa desconexión que hablábamos hace un rato, en la parte industrial es la que se ve más chiquitita. Y como último data point, yo mencionaría que desde el punto de vista de inversión adicional en la región y en el sector, lo que tenemos puntualmente en México con la entrada y el desarrollo de los fondos de pensiones que, como mencionaba Humberto Igoñi hace un rato, hoy están en 200 y cacho billion de assets under management, se van a duplicar y estas inversiones van a seguir. Estamos viendo que históricamente los últimos 10 años desde el punto de vista de private equity en México, entre SECADES y SERPI se han invertido cerca de 28 billions, o sea, destinado más bien capital, cerca de 28 billions de dólares. Un 30% de esto ha sido enfocado a real estate. Esa tendencia esperamos que siga y que siga capturando una parte importante, sobre todo lo que va a estar enfocado a desarrollo de industrial para la parte norte. Muchísimas gracias, Ceci. Y ya se nos está acabando el tiempo para despedirnos y antes de entrar a preguntas y respuestas en vivo ahí en el foro, me gustaría que cada uno de ustedes nos dijera un mensaje que quieren que se lleve nuestra audiencia en oportunidades de negocio o perspectivas de mercado en cada uno de los temas que hablamos. Empezamos contigo, Álvaro. Gracias, Jorge. A ver, yo creo que también se mencionó, pero yo lo que te diría es, lo que más afecta a los mercados en general es la incertidumbre. Obviamente, hoy estamos en un cambio de ciclo y es cuando está la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Y como bien decíamos, va a haber oportunidades, solo hay que estar preparado, porque ahí van a estar y lo único que tenemos que esperar son esas ventanas donde podamos ver algo más cierto de qué es lo que podemos esperar. Gracias. Octavio. Mira, pues un poco el mensaje es que cuando hay volatilidad como hoy, también hay grandes oportunidades, ¿no? Así como hay empresas que entran en distress, pues pueden ser un buen target de adquisición. Estamos viendo también, por ejemplo, empresas. Hoy Televisa recompró unos bonos que tenía fuera y recogió el 97%, entiendo, lo cual es unheard of, ¿no? Generalmente levantas 70, ¿no? Entonces, realmente la volatilidad te genera oportunidades tanto, ahora sí que desde muchos puntos de vista y pues hay que tomar ventaja de eso, ¿no? Ese sería mi mensaje.
Muchas gracias, Octavio. Humberto. Si yo tuviera que invertir en este momento en algunos sectores, yo me enfocaría de manera importante a bienes de consumo básico, especialmente alimentos, la parte agro. También me enfocaría en la parte de tecnología, especialmente semiconductores y data. Creo que son dos sectores que por la situación que estamos viviendo en el mundo, va a haber muchas oportunidades ahí. Y por supuesto real estate, tanto en la parte específica de industrial y logística, ahí haría, y por supuesto en turismo, ¿no? Ese sería el mensaje. Muchas gracias. José Miguel. Pues yo, mira, quiero mandar a aquellos que tienen la oportunidad de manejar fondos de pensiones o que participan en algún family office. Estoy seguro que el vintage 2022-2023 va a ser de los mejores. Hay volatilidad en los mercados, hay liquidez de private equity. Antes se recogía dinero cada 4 años. Los que recogieron dinero en 2019 están regresando 3 años después, porque las oportunidades están ahí. Entonces creo que con esta volatilidad y esa liquidez que existe es un buen vintage para hacer un buen retorno. Gracias. Ceci. Gracias, George. Yo coincido con que las oportunidades creo que van a venir en la parte de los fondos. Creo que en la parte privada vamos a encontrar muchas oportunidades en entornos como los actuales. Es donde, como decía Goñi recién, el vintage de este año va a ser sin duda el que trae muchas oportunidades. Yo creo que sectores en la región que hoy día están todavía con falta o subinvertidos y donde las encontraremos es particularmente en México la parte industrial, logística y manufactura y el turismo para toda la región. Muchísimas gracias. Creo que vamos al estudio para que nos hagan unas preguntas del público. de Comunicación Rismatics. Les quiero antes que nada agradecer por una rica discusión. Absolutamente. Hemos hablado en este panel de volatilidad. Sí, Gerardo no se escucha. No se escucha. Sí, Carlos, no te estamos escuchando. Vamos a dar un momento para que nuestra gente de soporte técnico solucione el problema. ¿Ya me escuchan? Un momento de su paciencia, por favor. Ya. Ok. Jorge, ¿ya me escuchan bien? Perfecto. Buenas noches, soy Gerardo Herrera, director de comunicación de Rismatics. Quiero agradecerles por un panel verdaderamente estupendo. Las opiniones que cada uno de ustedes ha expresado son oro molido, como decimos coloquialmente. Hemos oído hablar de volatilidad muchas veces. Hemos oído hablar de activos alternativos, de oportunidades de inversión. Por el tiempo que tenemos, quiero plantear 2 preguntas. En general, para aquel de ustedes que quiera tomar el tema y responderlo. Estamos 24 de agosto. El día de mañana comienza en Jackson Hole una de las principales reuniones bancos centrales. Los mercados están expectantes de las declaraciones de Powell el viernes. Mi pregunta es, si hablamos de volatilidad, si hablamos de cambios de ciclo, ¿qué podemos esperar de los bancos centrales en los meses por venir y cómo sus decisiones pueden afectar todo aquello que ustedes han planteado en esta mesa panel? No sé quién quiera tomar primero la pregunta. No sé. Yo diría de mi lado que debemos de esperar independencia, objetivos claros, transparencia en lo que están tratando de llevar a cabo. Yo creo que hay bancos centrales que se han comportado a la altura, especialmente el Banco de México, en la cual han tomado con responsabilidad su mandato, que es pelear contra la inflación. Entonces, ¿qué esperamos de los bancos centrales? Que sigan tomando estas decisiones con independencia, con objetividad y enfocados en su mandato
hay mandatos duales en ciertos países, pero por ejemplo en México, y por eso vemos la fuerza del peso y el interés del peso de muchos inversionistas locales e internacionales, en que se enfoquen en ser objetivos y es hacer lo que están haciendo y han hecho hasta ahora. No sé si alguien más de la mesa gusta aportar su opinión. Yo solo puedo añadir, pero creo que lo dijo Jorge, y hablamos, como decías, Gerardo, de volatilidad y incertidumbre. La chamba que tienen que hacer los bancos centrales es darle claridad al mercado, ¿no? Eso es lo que más va a valorar el mercado. Ok. Mi siguiente pregunta, y va para todos, y aquí sí quisiera oír pues un poco la opinión de todos, va más en concreto a la audiencia que está conectada con nosotros. Son cientos de personas en México y Latinoamérica que han presenciado, escuchado esta mesa panel, muchos de ellos jóvenes financieros, muchos de los cuales les gustaría, verían la banca de inversión como uno de sus caminos profesionales y que siempre ha tenido esta imagen como de un entorno hermético, como la elite de la banca, la elite de las finanzas. Yo les preguntaría, ¿qué le dicen a todos esos financieros jóvenes que nos están viendo? ¿Qué necesitan hacer? ¿Qué habilidades necesitan desarrollar para ser banqueros de inversión en el futuro, en medio de este entorno de volatilidad? ¿Quieres que arranque? Venga. Desde mi perspectiva y habiendo hecho esto por algunos años en el mercado, al igual que mis amigos que están en el panel, por supuesto la preparación técnica pues es fundamental para este trabajo, pero hay dos cosas en las que se tienen que enfocar siempre. Una de ellas es realmente convertirse en asesor de confianza de sus clientes. Y eso en inglés le dicen Trusted Advisor, que no es otra cosa que, digo, es mucho más profundo que eso, pero en lugar de estar tratando de ver cómo les venden más productos y cómo consiguen un mandato y cómo consiguen una transacción o un deal, es cómo se aseguran de entender exactamente lo que su cliente necesite y darle una solución a eso. Para mí eso es fundamental. Y la segunda es, asegúrense en su carrera siempre de crear valor para los clientes. Todo lo que hagan por ellos tiene que estar pensando en ellos y en cómo crean valor. En el momento, mientras ustedes sigan haciendo eso durante su carrera como investment bankers, van a seguir vigentes, digo, incluso no estando ya en organizaciones o bancos importantes. Yo lo que agregaría ahí es también tener una ética de trabajo dura y fuerte. Si es un trabajo que demanda muchas horas, mucha dedicación, y en ese sentido luego no es un trabajo para todos, ¿no? Porque sí es muy demandante, pero a la vez cuando cierras una transacción o pues la verdad es que el rush, digamos, es increíble, ¿no? Entonces, sí hay que estar dedicado en cuerpo y alma a esto, estar consistentemente actualizando capacidades técnicas y estar muy en contacto con lo que sucede en todos los mercados, tanto de deuda como de capital. Ese sería desde mi punto de vista. Yo agregaría perdón, Jorge, adelante. Perdón, yo solo agregaría decir que poner siempre al cliente enfrente de todo, de las prioridades de tu trabajo, actuar siempre con ética, con transparencia, porque todo lo más seguramente lo tienen de sobra. Entonces, que puedan confiar en ti, trabajar con ética, transparencia y siempre enfocarte en lo que es bueno para tu cliente. Y eso es la llave del éxito. Perfecto, yo agregaría nada más, aquí tenemos dos tipos de clientes, tenemos el emisor y tenemos el inversionista. Creo que nunca debemos de estar sesgados de un lado o del otro. Creo que tenemos que conciliar intereses, lo que es atractivo para uno deja de ser atractivo para el otro, entonces hay que conciliar entre estos dos. Creo que cuando encontramos algo, es el punto medio de la justicia, ¿no?
Cuando la tasa es muy barata para el emisor, es muy cara para el inversionista, entonces hay que llegar a un punto que sea adecuado para ellos. Y lo mismo pasa en los precios de los IPOs y lo pasa todo esto. Yo les diría que encuentren ese equilibrio y por el otro lado que lo combinen con una pasión, porque si le dedican todo su tiempo a esto y no tienen una pasión alternativa, no van a durar muchos años en esto. Yo llevo 35 años haciendo esto y siempre tengo que tener... Y una pasión no es leer. Una pasión tiene que ser algo que te transportes y que te cueste trabajo hacerlo porque te gusta tanto hacerlo que tienes que esforzarte para llegar a ello. Entonces, combínalo con una pasión para que tengan la paciencia de durar 35 años como llevamos nosotros en este mercado. A lo mejor adicional, creo que lo han comentado todo, pero creo que lo han comentado todo y muy bien. La palabra es lo único que como banqueros de inversión tenemos y se puede ir así. Entonces, es el único capital que tenemos, nuestra reputación, y eso hay que cuidarlo toda la vida. No hay ninguna transacción ni cliente que valga poner en juego eso. Y adicional a eso, creo que los clientes siempre valoran el que seas honesto, y eso significa a veces decirle las cosas que no quieren escuchar. Yo creo que eso es algo que te agradecen mucho cuando le aterrizas cosas que definitivamente no tienen patas, porque le ahorras tiempo, dinero y esfuerzo y lo permites matar proyectos que a lo mejor los tienen desenfocados de cosas que pueden ser más importantes o más grandes. Y no hay tanta gente que le guste jugar el rol de dar las malas noticias o de decir las cosas que el cliente no quiere escuchar. Entonces, creo que eso es súper importante y creo que es un consejo que puede serles valioso. Yo por último, y creo que ya medio se comentó en todo, pero si lo tuviera yo que resumir, diría, al cliente siempre hay que verlo como un socio, debe ser una relación a largo plazo, nunca hay que poner el corto plazo enfrente. Y la otra está cambiando tanto el mundo, tanto las industrias, tanto los clientes, los negocios y lo que está poniendo de moda, que no tengan miedo de llegar con aprendizajes de muchas otras cosas, ¿no? Hoy el mundo de los datos, el mundo de la tecnología, el mundo de la programación, el mundo de los algoritmos, todo esto ayuda. Entonces, no pensar que porque estamos dedicados a ciertas cosas que parecería que no están ligadas con este negocio nos sirven, todo eso siempre va a servir, ¿no? Agradecemos a Jorge, Cecilia, Álvaro, Humberto, José Miguel y Octavio por habernos traído el día de hoy lo último de los mejores. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Y así, Gerardo, Alonso, hemos llegado al final de este primer día de la Risk Management and Trading Conference 2022. ¿Cuántos aprendizajes, cuántas ideas, cuántas perspectivas hemos escuchado durante esta jornada? Y además, es que esto apenas está comenzando. Mañana, les recordamos, en punto de las 8 de la mañana, arrancamos con nuestro programa y naturalmente con conferencias que nos dejarán, igual que hoy, no solamente reflexiones, sino tareas y aprendizaje. Muy buenas noches y hasta mañana. Hasta Gerardo, mañana. Claudia. Gracias a todos. Los esperamos puntuales. Gracias. 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 Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos, estuvo muy divertido. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Estimados panelistas, muchas gracias.